Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Bienvenidos a todos y a todas al último episodio de esta temporada de Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Somos Marta y Cristina y hoy cerramos con una entrevista a la Asociación Fraternidad de Tapia de Casariego, donde vamos a hablar un poco sobre la discapacidad intelectual en el medio rural. Tendremos la oportunidad de conocer un poco más de cerca la asociación y la experiencia de uno de sus usuarios, Iván, y del profesional Adán, que nos explicará un poco del funcionamiento y el trabajo que hacen en la asociación. Esta entrevista la vamos a dividir en 4 secciones. En la primera, Adán nos explicará un poco del trabajo que realizan y en la segunda, Iván nos explicará, dividiéndolo en 3 secciones, su experiencia en pasado, presente y futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista y, si os parece bien, empezamos contigo, Adán. Muy bien. Para ponernos un poco en contexto, ¿podrías presentarte y contarnos un poco sobre ti? Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos y por contar con Fraternidad, y especialmente con Iván, ¿no? Yo creo que la posibilidad de poder escuchar en primera persona la realidad de una entidad como la nuestra, pues nadie mejor que él para poder explicarlo. Bueno, yo trabajo en Fraternidad desde hace 2 años y medio aproximadamente. Un año antes fui voluntario durante un año, sobre todo en tareas de comunicación, que es un poco la parte que más he desarrollado laboralmente en otras actividades de mi vida, ¿no? Comunicación corporativa y con marketing online y demás. Pero bueno, hace 12 años nació mi ahijada, que tiene 12 años ahora y tiene síndrome de Down, y eso me acercó un poco, ¿no?, al mundo de la discapacidad. Entonces, durante todo ese tiempo pues me he estado formando como familiar, ¿no?, más que como profesional, pero bueno, al final pues me ha ido conduciendo a estos caminos y pues eso, llevo 2 años y medio trabajando en Fraternidad, en el que, y no es porque esté aquí, siempre lo digo, me gusta decirlo, es, bueno, me ha gustado subirme a este tren porque realmente es el mejor trabajo de todos los que he hecho en mi vida, ¿no? Como yo creo que en todas las ONGs, Fraternidad es una ONG, pues todos hacemos un poco de todo, ¿no? Pero bueno, yo soy técnico en la asociación, entonces bueno, llevo varios programas, ¿no? Por un lado, el programa de calidad, que bueno, siempre yo creo que en todas las asociaciones, en cualquier entidad, siempre hay margen de mejora y bueno, pues conseguir sellos de calidad y que la entidad pues mejore, hacer siempre una autoevaluación de cómo está funcionando y demás es importante. También temas de comunicación, ¿no? Y en el mundo en el que vivimos actualmente, si no estás en las redes sociales, pues si no tienes una página web donde puedas presentarte, pues es como si no existieses, ¿no? Como si no hicieses nada. Entonces, esa parte también pues la trabajamos bastante en la asociación. Ellos hacen muchísimas cosas y creo que es importante contarlo, casi siempre también desde su perspectiva y en primera persona. Y por otro lado también temas de empleo. Es verdad que, bueno, lo hablaremos seguro más adelante, la realidad de la entidad, pues en el mundo rural, con todo lo que ello conlleva, pues es verdad que quizás el empleo como tal no sea una prioridad actualmente de la entidad, pero sí que hay personas jóvenes con discapacidad intelectual que quieren trabajar, que manifiestan que quieren trabajar, y nosotros como asociación tenemos que estar ahí y tenemos que ayudarles y apoyarles a que el empleo sea una realidad en sus vidas, ¿no? Entonces, bueno, el programa de empleo también, más o menos así como presentación, no sé. Sí. Para conocer un poco más la asociación, ¿nos podrías contar un poco qué es la Asociación Fraternidad? Pues Fraternidad es una asociación que nace hace más de 40 años ya, ¿no?, en el Occidente, y es una asociación creada, y esto es fundamental, por padres y especialmente madres que en ese momento pues no tienen, digamos, no recursos, es decir, no hay espacios donde sus hijos o sus familiares con discapacidad puedan pues tener una mejor calidad de vida o puedan acceder a distintas formaciones, ¿no? Pues es que hace 40 años realmente las opciones para los niños o niñas con discapacidad al final eran ir al colegio ordinario con sus apoyos, pero luego a partir de ahí, de la etapa escolar, todo eso terminaba, ¿no? Y no había recursos donde poder acudir. Entonces son esos padres y esas madres, y esto hay que pensarlo hace 40 años con las dificultades que yo conllevaría seguro, los que ponen en pie la asociación, ¿no?, como un recurso para que sus hijos e hijas pues al final puedan tener una vida mejor, y eso hay que ponerlo en valor, y también nos hace a nosotros cada día no perder la perspectiva, ¿no?, de lo que somos y de lo que ha sido y es la asociación, porque es verdad que normalmente las asociaciones todas se están profesionalizando, ¿no?, cada vez hay más profesionales dentro,
pero el origen y el sentido son las familias y las personas con discapacidad. Aparte de eso, lo que se crea en ese momento es un centro ocupacional, lo que sería hoy en día nuestro CAI. Es verdad que es un término, Centro de Apoyo a la Integración, que solo se usa aquí en Asturias. En el resto de España se conoce como centro ocupacional, pero bueno, al final es lo mismo. Pero aún así esas familias siguen teniendo todavía como ese miedo a qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante que sus hijos e hijas vayan a tener un espacio donde poder estar si ellos no están o si sus familiares desaparecen, ¿no? Entonces, hace 11 años se crea y se pone en pie la residencia. Es una residencia exclusiva para personas con discapacidad intelectual, mayores de edad, con un margen de edad entre los 21 años y los 80 que hay ahora mismo, o sea, muy variada. Y es un recurso único en la zona y único, es verdad, en general, ¿no? Porque es verdad que hay muchas residencias para personas mayores o muchas residencias donde hay personas mayores que conviven con personas con discapacidad, pero un recurso exclusivo, permanente, digamos, para personas con discapacidad intelectual es verdad que es más único, ¿no? Y eso implica que ese es su hogar, ¿no? Para muchas personas con discapacidad intelectual a las que apoyamos en Fraternidad, su hogar, por las circunstancias que sean, personales o familiares, es la residencia, ¿no? Y eso, bueno, es un plus más que como entidad afrontamos, ¿no? Por un lado, el centro ocupacional, personas mayores de edad, que van y vienen a sus casas todos los días y que en ese recurso, pues bueno, como es el caso de Iván y que luego os contará, se preparan un poco para la vida, ¿no? Habilidades sociales y pues ese posible acceso al empleo y todo tipo de actividades, también cognitivas y estimulativas, ¿no? Y luego la residencia, que es ese hogar permanente donde conviven 35 personas actualmente, hay plazas para 38, y que bueno, ahí ya pues eso, todo lo que ello conlleva, pues un hogar, ¿no? En total apoyamos a 100 personas más o menos con discapacidad intelectual y trabajamos unos 25 profesionales más o menos. Y relacionado... No, creo que me equivoqué, 40 profesionales. Vale. Y relacionado con eso, ¿cómo acceden al recurso? Bueno, nosotros solamente apoyamos a personas mayores de edad, entonces bueno, al final es un poco a través pueden ser plazas públicas o plazas privadas, ¿no? Que vienen desde la administración. Desde la administración puede llegarnos algún caso de alguna persona que necesite incorporarse a nuestro centro ocupacional o a la residencia, pero si no, son las propias familias las que se ponen en contacto con nosotros y bueno, pues les enseñamos lo que hacemos, cómo lo hacemos y acceden a nuestros recursos. Luego, al final, pues es verdad que al vivir en el occidente, la zona rural es muy amplia, entonces, bueno, nosotros es verdad que abarcamos a personas usuarias desde pues San Tirso de Abres hasta casi más allá de Navia, casi llegando a Luarca, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que pues absorbemos a mucha población de todo el occidente asturiano. Y como decías antes, sois 40 profesionales o así. ¿Qué ámbitos profesionales trabajan dentro de la asociación? Bueno, pues es verdad que lo que decíamos antes, por un lado hay una junta directiva, que eso también es importante, ¿no? Que mantiene un poco esa idea de que la asociación es de la familia, ¿no? y de los familiares. Entonces, por un lado, digamos que el máximo órgano de la asociación Fraternidad es una junta directiva que está formada por familias o por otros profesionales que, sin estar directamente trabajando como tal en Fraternidad, sí están ligados pues, por vínculos, por ser voluntarios o por vínculos afectivos. Pues por ejemplo, pues un nutricionista, ¿no? Pues un nutricionista que forma parte de la junta directiva y nos ayuda con la elaboración de los menús, pues forma parte de la junta directiva. La presidenta de la asociación es madre de una persona con discapacidad, de una usuaria de Fraternidad. Entonces, digamos que ese es el máximo órgano de dirección, la junta directiva. Es decir, para no perder tampoco la perspectiva de que esta es una asociación, es una entidad de familias, creada por familias y que se debe a las familias. Y luego, pues en lo que es el trabajo, juntarlo todo un poco, porque al tener la residencia y tener el centro ocupacional, pues desde trabajadores sociales, psicólogos, educadores, personal de atención directa, bueno, seguro que se me quedan muchas cosas, personal de limpieza, personal de cocina. Quiero decir que al final, como tenemos dos recursos muy diferentes, incluso en uno de ellos se cocina todos los días, por lo tanto necesitamos una persona que está en la cocina, que además genera también un taller con ellos, que luego también si quiere Iván os puede contar, porque participa en él, que al final son perfiles muy, muy variados. Bueno, también hay que tener en cuenta que la asociación se sitúa en el entorno rural.
¿Qué particularidades crees que tiene esto para vosotros los profesionales y las personas usuarias? Pues a ver, el medio rural yo creo que en general supone un desafío para todo, ¿no? Para emprender, o para vivir, para todo. Yo siempre digo, yo que soy de Vegadeo, pero llevo muchos años viviendo en Oviedo y que ahora esta parte de volver también al occidente, pues me está reconectando un poco y pues yo le veo muchas cosas buenas, ¿no? Yo creo que vivir en el entorno rural y incluso poniéndome en la piel de las personas con discapacidad, creo que tiene muchas cosas buenas y es el propio entorno, es decir, la gente, ¿no? Es todo menos impersonal, ¿no? Yo creo que vivir en una ciudad es más impersonal, pues al final por la vorágine del día a día acabas haciendo menos relaciones. En cambio, bueno, vivir en nuestro caso, en Tapia de Casariego, acaba conociendo todo el mundo, pues conoce o a algún profesional o a las personas que van al centro y eso genera una especie de familia muy grande, ¿no? En la que caben todos, ¿no? Cabe pues desde los ayuntamientos, esa relación con los ayuntamientos, con la administración local es muy cercana. Luego ya hay la administración autonómica, ya es pues una relación como más fría, existe, pero es más fría, pero en cambio pues vivir en el medio rural te permite una relación con la administración muy cercana y luego con otras entidades, pues otras asociaciones, otras asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, de fiestas, con todo lo que ello implica. Y esto también vinculado mucho a la residencia, ¿no? La residencia es una residencia abierta. Las personas que viven en ella entran y salen todos los días de ella y están en el pueblo. Y entonces esa sensación de que si algún día pasa algo, de que si necesitamos ayuda, nos vamos a ayudar entre todos. Entonces yo creo, y es muy importante decirlo, que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Evidentemente, pues la comunicación, las comunicaciones, pues es verdad que todavía son deficientes. Es decir, pues el tema de autobuses o trenes o poder ir de un sitio a otro, pues es complejo. Y luego es verdad que a la hora de pedir oportunidades, pues cada vez se genera menos empleo en la zona rural, por lo tanto, pedir oportunidades para las personas con discapacidad, pues igual pues también es un poco más complejo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros esto ya lo teníamos cuando se puso en marcha Fraternidad hace 40 años, estábamos en el medio rural, seguimos estando, siempre ha supuesto un desafío y lo que tenemos que hacer es seguir peleando. Estas son las condiciones que son. Nosotros también creo que aportamos a nuestro occidente asturiano, nosotros aportamos unos recursos únicos, es decir, nosotros creemos que hacemos una buena labor y también tenemos que poner de nuestra parte para que, no sé, para que el entorno esté más unido, más conectado, pues salir más, hacer más actividades como hacemos, jornadas abiertas a la comunidad para que la comunidad participe más. Entonces, bueno, al final es buscarse un poco la vida, ¿no? Al fin y al cabo. Y siguiendo un poco por como nos hablas de las dificultades, a esto se suma también un poco que, como con cualquier colectivo, existen prejuicios. ¿Qué prejuicios crees que sufren las personas con discapacidad? Y también como un poco enfocado en el medio rural. Bueno, yo creo que esto ha mejorado mucho, ¿no? Se habla más de discapacidad intelectual, se han eliminado determinados conceptos que ya en el año en el que vivimos son intolerables, pero esto hace poco, ¿no? Esto ha pasado hace poco. Nosotros, el término personas con discapacidad pues es desde el año pasado, ¿no? Que está recogido en la Constitución. Ha habido una reforma constitucional para que esto sea así. Hombre, yo creo que sigue habiendo... A veces, ayer precisamente hablando con Iván de esto, es como que aún se nota como miedo, ¿no? De determinadas personas a hablar con las personas con discapacidad intelectual, incluso a tratarlos de una manera, de una sobreprotección que entendemos en algunos casos, porque la sobreprotección familiar siempre va a estar ahí, pero bueno, o tratar a adultos, a personas de 40 años como niños pequeños, pues... Es complicado, porque muchas veces cuando estamos dentro de los colectivos exigimos a las personas que están ahí al otro lado que hagan lo mismo que hacemos nosotros. Es con esto del lenguaje, pues personas con discapacidad. Sí, es que hay que decirlo. Es importante que desde los medios de comunicación hasta nosotros mismos pues insistamos siempre. Es personas con discapacidad, porque así lograremos eliminar términos que yo ya no voy ni a decir que aún se siguen utilizando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es importante. Y prejuicios, yo creo que va por las capacidades, ¿no? Yo creo que se relaciona a la persona con discapacidad con una persona
persona que no tiene capacidades, que no vale para nada, por decirlo así, que va a un centro como el nuestro a pasar el día y como si fuese al colegio, que se sigue utilizando, y no es así, ¿no? Yo tengo capacidades para algunas cosas y no las tengo para otras, y seguro que vosotras también, y Iván también, ¿no? Esto va de capacidades. Entonces yo creo que esto es en lo que hay que insistir, que a mí se me da fatal dibujar, por ejemplo, y hay una persona a las que apoyamos todos los días que dibuja infinitamente mejor que yo, que canta mejor que yo y que hace muchísimas cosas mejor que yo. Entonces yo creo que esto es lo que hay que trasladar al otro lado, que todos debemos vivir en comunidad, que todos somos diferentes, que todos tenemos distintas capacidades, y yo creo que es labor de todos, de esto que estáis haciendo vosotras hoy, al final pues ir hormiguita a hormiguita y que el mensaje cale. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Si miramos la vista atrás, y yo viendo ahora a mi hijada que tiene 12 años, cómo va al colegio y las cosas que pasan, vamos, yo creo que esto era impensable hace 10 años. Y por otro lado, ¿cuál creéis que es el mayor logro que habéis afrontado recientemente en la asociación? Tal como una campaña o un programa que queráis destacar. Sobrevivir es un logro. No, es verdad. Luego, bueno, podemos hablar de ello, pero es verdad que sobrevivir, las ONGs, es verdad que siempre están en una situación delicada, y esto es una realidad, no es por estar aquí llorando ni nada, pero bueno, es verdad que sobrevivir 40 años con las cosas que han ido pasando, porque ha habido crisis económicas generales, nacionales, y quiero decir que sobrevivir es un logro, y es verdad que siempre lo decimos, sin recursos no hay buenos cuidados, y las entidades estamos siempre ahí como en la cuerda floja, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, yo creo que la asociación ha dado pues eso, un salto de calidad, que era de lo que hablábamos antes. La realidad de las personas con discapacidad es otra. Cada vez nacen menos personas con discapacidad intelectual. También es verdad que cada vez pues llegan a la asociación personas con otras discapacidades, el TEA, por ejemplo, autismo. Entonces, bueno, tenemos que avanzar en ese aspecto. Es verdad, bueno, por nombrar así cosas importantes del último tiempo, pues hace poco recibimos el galardón ADMAS de participación social que concede la Consejería de Bienestar Social y la Mesa del Tercer Sector de Asturias, y eso pues a nosotros nos ha venido bien para reforzar ese compromiso que tenemos, lo que hablábamos antes, ¿no? Es un premio que se da en cuanto a participación social, y eso es importante. No solo hablamos de nosotros para nosotros, de la discapacidad, sino que salimos fuera, vamos a los pueblos de la zona, con los distintos ayuntamientos, realizamos jornadas que no solo hablan de discapacidad, sino de otros temas, porque es verdad que a las personas con discapacidad intelectual también les interesan otros temas, como al resto, o sea, el deporte, el arte, la cultura. Iván trae una camiseta del Madrid, por ejemplo, me parece que es por aquí dentro. Quiero decir Sí. que nos interesan todo tipo de temas, y eso es importante, ¿no? Creemos que es importante hablar de todo eso. También pues estamos en lo que hablábamos antes de los sellos de calidad. Ahora mismo tenemos 2 sellos de calidad recientes, el Calidad Plena, de Plena Inclusión, que es una entidad a la que pertenecemos, que es la entidad que representa al mayor número de personas con discapacidad intelectual en España, la más importante. Y bueno, pues recibir sellos de calidad o estar dentro de la red Cuidas del Principado de Asturias, que también es una red de calidad, pues creemos que eso es importante, ¿no? Porque al final, cuanto mejores seamos, cuanto más nos miremos, cuanto mejor nos examinemos y cuantas más carencias veamos, mejores vamos a ser, y eso significa que mejores apoyos vamos a dar. Entonces yo creo que eso, que sobrevivir por un lado y poder también ofrecer mejores apoyos con formación y como no conformarnos, creo que es un logro, es un logro diario, ¿no? Sí, y como cualquier empleo, todo trabajo lleva como también una implicación personal. A nivel personal para ti, ¿hay alguna anécdota, algún caso que nos quieras contar que te haya marcado también como a nivel personal? Oh, wow. No, ya, como decía al principio, cuando has trabajado en alguna otra ocasión por objetivos quizás materiales, trabajar en el día a día por y con personas, yo creo que es lo más gratificante. Entonces, un caso no, son todos. Quiero decir, yo, por ejemplo, preparando este podcast, vuestro podcast con Iván, ayer se lo decía, es que estoy infinitamente agradecido de poder escuchar su historia, ¿no?
porque al final para mí es un aprendizaje, ¿no? Y sabiendo lo que hay detrás de su implicación, de que participa en todas las actividades, de no sé cuánto, a mí me ayuda a ser mejor profesional, ¿no? Y a dar mejores apoyos. Y con él, pues como con todos, ¿no? Cada uno, claro, tenemos personas con grandes necesidades de apoyo que no se comunican. Pues a veces también a través de las palmadas, de los abrazos o de cosas así se comunican mucho. Entonces, bueno, cada uno de ellos te ofrece cosas muy diferentes. El otro día que se celebraba el Día Mundial de la Bondad, ¿no? Yo reflexionaba mucho en esto y mucha gente dice, ¡ay, qué angelitos! Digo, no, tampoco. Quiero decir, ellos tienen carácter como nosotros, se enfadan como nosotros, a veces son muy pesados como nosotros y todo como nosotros, pero no son ningunos angelitos, ni pobrecitos, ni buenecitos. Pero sí que es verdad que en cuanto a bondad como tal, yo creo que son las personas que mejor definen el término bondad, porque son las que te dan a cambio de nada, eso sí que es verdad, que se dice, es verdad, y que te enseñan a diario. Entonces, al final, yo creo que esto, sin ninguna duda, es lo mejor, ¿no? Lo que te ayudan a ser mejor persona y mejor profesional cada día, y esa es la realidad. Y para terminar esta parte, ¿hay algo que quieras destacar sobre el trabajo que hacéis en Fraternidad? Bueno, pues yo creo que es un poco lo que os decía, ¿no? Yo creo que poder dar una atención integral a personas que necesitan apoyo es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Trabajar en equipo, evidentemente. Creo que hay un equipo humano fundamental en Fraternidad, y digo humano porque al final estamos trabajando con personas y apoyando a personas, y muchas veces pues tú puedes ser un gran profesional, pero como no tengas un perfil humano, yo creo que este no es tu trabajo, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, yo creo que hay un gran equipo de trabajo, eso es fundamental. Hay unas familias que yo creo que siempre tenemos que poner en valor, que tenemos que contar con ellas, trabajar con ellas, junto a ellas. De hecho, Fraternidad tiene una escuela de familias para que puedan pues, hablar de los temas que les preocupan con nuestra psicóloga, con nuestra trabajadora social. Quiero decir que es importante mantener la esencia, que es que somos una gran familia, que las familias y las personas con discapacidad son los protagonistas y que luego estamos los profesionales para apoyar, ¿no? Yo creo que eso es de lo que más orgullosos tenemos que estar, ¿no? De que hemos llegado hasta aquí y que hay personas que llevan toda esa trayectoria con nosotros, que hay familias que nos siguen apoyando y, hombre, hay muchísimas cosas que mejorar, muchísimas cosas que hacer y nos imaginamos un futuro maravilloso, pero claro, bueno, sí, eso hablamos luego, pero para eso necesitamos muchas cosas. Ahora, si te parece, pasamos contigo, Iván. Entonces, ¿te gustaría contarnos un poco sobre ti y presentarte? Sí, bueno, pues me llamo Iván Corral, tengo 33 años y vengo de Madrid. Y bueno, pues mi etapa en Madrid fue muy bonita hasta el punto que pues tuve que acabar en Guadarrama por cosas personales, en este caso porque murió mi madre, que en paz descanse, y fue muy duro todo. Tuve que dejar mis amistades, vecinos, maestros. Tuve que dejar parte de la familia y fue todo muy así, sin esperarlo ni nada. ¿En Madrid llevabas una vida independiente? O sea, ¿cómo te desplazabas? ¿Cómo te movías por allí? Bien, la verdad que muy bien. Para ser de Madrid yo era independiente. Cogía el autobús en la parada que me dijeron los monitores de allí, los maestros, y tenía que bajar de donde vivía, de casa, y tenía que ir caminando una poca distancia. Tenía que ir donde me marcaban el punto de
de coger el autobús. Y luego del autobús, pues cogía el bus que me llevaba hasta el Colegio Especial Público Guadarrama. Y de Madrid te vienes a vivir bueno, cerca de Tapia, porque la asociación está en Tapia, pero ¿tú ahora mismo dónde vives? Yo vivo ahora mismo en el Bidural, Que está que- cerquita de Tapia. que está cerca que pertenece a Navia. ¿Y notaste como mucho cambio en pasar de vivir de una ciudad como Madrid a venirte a la zona rural? Sí, muchísimo. Pues como te conté antes, tuve que dejar muchas amistades allí. Y la verdad que me recibieron muy bien. Y todavía se acordaron de mí. Y me dijeron que siempre estaban las puertas del Colegio Guadarrama ahí para lo que quisiera. Bueno, te voy a ayudar un poco, si os parece. Para que la gente que nos está escuchando sepa un poco de ese cambio, que es importante, aparte de esa parte, digamos, más emocional. Pero, por ejemplo, tú cuando ibas en Madrid, tenías, Sí. por ejemplo, tu tiempo de ocio, ¿no? ¿Cómo hacías, por ejemplo, aparte de ir al Guadarrama, qué más cosas hacías, por ejemplo? Pues, por ejemplo, unas monitoras del centro de allí que hicieron, pues, un poco como vosotras, a ver si lo digo, unos estudios para ser maestros y tal. Y cuando salía del Guadarrama, pues, la verdad que yo en ese sentido soy muy cariñoso con todos los que me tratan muy bien. Y con eso me tengo que quedar siempre, toda la vida. Y entonces, pues cuando acababa el colegio, pues me decían, Iván, quedamos con tus compañeros y nosotras y vamos por ahí un fin de semana, quedamos, nos hablamos y bueno. Cogías el metro. Cogía el metro también, me desplazaba en metro, en autobús. Cuando tuve que hacer prácticas, que hice unas prácticas en donde me crié yo, que era de vivero, auxiliar de viveros, en Mejorada. Y otro era de la lavandería higiénica, de Mejorada también. ¿Qué hacías ahí? Cuéntales. Pues lo que tenía que hacer era la lavandería higiénica, pues cuando vinieran los sacos del restaurante, pues sacudirlos, vaciarlos bien y clasificar una cosa con la otra y planchar y doblar. Y bueno, pues he contado un poco, más Vale. o menos. Y hoy acudas aquí como representante de la asociación. Sí. Respecto a esto, ¿cómo es un día para ti acudiendo al CAI en Fraternidad? Desde cómo vas hasta allí y cómo vuelves a casa. Bueno, pues madrugo mucho. Bueno, aunque estoy ya acostumbrado a madrugar, no, en esa parte No, muy pero bien. di la hora, que Sí, lo sí. sepa la gente. Bueno, me levanto a las 6:30 y de ahí pues cojo un taxi a las 7:30, 7 por ahí. Y me lleva a la parada para recoger el bus y luego para el CAI de Fraternidad. Y pues mi día a día Que pues, llegas al CAI a las... a las 9:30. Lo tengo más o menos calculado. Y una vez llegas al centro, bueno, en el día a día haréis como unas actividades ya como más seguidas, o sea, al final todos los días haréis como una rutina tenéis, ¿verdad? Sí, una rutina. Pues a mí algunas veces cuando llego doy los buenos días, como me enseñaron a mí en todo mi transcurso hasta llegar aquí. Y
Y luego pues ya me dicen allí los monitores o los profesionales qué debo de hacer. Y ya me marcan las pautas y, por ejemplo, hacemos en fraternidad pues un talleres de, hay creo 4 o 5 talleres para nosotros. Bueno, digo para nosotros, para mis compañeros también. Y pues a unos les toca ir para cocina. Necesita la cocinera dos ayudantes. Preparamos la comida allí donde comemos. Allí. Y luego hacemos también talleres de yoga para los que necesitan, bueno, pues sus cosas, como todos, sus necesidades. Y como nos decía antes Adán, Sí. Dentro de la asociación hay como muchos programas y actividades. ¿En cuáles participas tú? Yo siempre cuando me dicen, bueno, en teoría en todas, pero cuando me preguntan, Iván, ¿te apetece ir a, por ejemplo, no sé qué día fue, que me preguntó una monitora, me dijo, Iván, ¿te apetece apuntarte al atletismo y tal, para probar? Digo, sí, apúntame. ¿Te gusta probar? Sí. Claro. Se apunta a todo, a todo, Sí, casi a todo. todo. Bueno, es verdad que al haber Bueno. tantas actividades distintas, pues es verdad que esto es algo importante, ¿no? Hay partes de actividades que van desde los profesionales a los usuarios, pero también se ponen en común muchas veces actividades que quieren hacer, ¿no? Entonces, bueno, un poco así. Y siempre se les pregunta, no se obliga a nadie a participar en una determinada actividad, porque, bueno, hay programas de Exacto. envejecimiento y igual ahí van, pues, ese programa o las actividades de ese programa no son, pues, las que más le pueden convenir en ese momento y ya igual ni se le pregunta, pero para el resto de actividades se pregunta. Hablabas del taller de cocina, que bueno, es un taller en el que está apuntada mucha gente, y luego haces otro taller concreto tú, que si quieres también puedes contarles. Sí, en huerta. Pues en huerta se hace pues desbrozar o limpiar las hojas, bueno, un poco de eso. O ayudar a los compañeros pues, a recoger la hierba que está segada. O eso. Y también en los talleres otros, como el específico. El específico quiere decir que hacemos temas hablamos un poco de todo, no solo aparte de trabajar, porque hay que trabajar, pero bien, pero sí, hacemos pues manualidades y un poco sobre eso. Sí, cuando se refiere a talleres específicos, pues son esas otras que no son tan de, digamos, ocupacionales o de preparación para el empleo, que de estimulación cognitiva y, bueno, todas estas actividades que también son importantes. Entonces se divide el día un poco en esas partes, ¿no? En otras actividades, pues en otro tipo de talleres más de eso, de estimulación cognitiva, habilidades sociales, bueno, incluso repasar pues los medios de comunicación o lo de las redes sociales también, nuevas tecnologías, que también es un taller importante que pues que no había y que, bueno, pues es verdad que hay que avanzar también. Las personas con discapacidad, muchas de ellas, que esto es otra cosa que igual la gente no sabe, pues tienen móvil, manejan las tablets, las redes sociales y, bueno, pues hacer un buen uso de ello, como se hace con los niños o con nosotros mismos, pues también es importante. Por otro lado, cambiando un poco de tema, ¿qué ventajas o crees que se podría cambiar viviendo en la zona rural? Por ejemplo, que haya mayor comunicación o algo que te guste específico de allí. Pues lo que me gustaría a mí es que haya más posibilidades para todos nosotros, porque hoy en día está muy complicado, muy difícil. Por ejemplo, cuando llega el fin de semana, en mi caso, yo pues a veces bajo, sí, que es verdad que cuando pueden mis tíos
de casa me bajan a volar o a cortar el pelo o cosas así. Pero cuando llega el fin de semana a lo mejor piensas en casa, ojo, pues quería quedar con algún amigo conocido del centro o monitoras que tuviste allí o quieran relacionarse contigo. Yo creo que es muy importante que haya más recursos para nosotros todos y que no... A ver, no te digo salir todos los días de fiesta, todos los días, no, una vez, pues eso, en libertad como cualquier persona normal. Y mirando un poco ya hacia el futuro y hacia adelante, ¿cómo te imaginas tu vida en un futuro? Pues mi vida en un futuro siempre lo he pensado y lo pensé también en este caso con mi hermano, que desde aquí les mando un abrazo a él, que siempre está ahí cuando necesita. Y sí, y pues había pensado me gustaría poder volver a Madrid, porque ahí fue mi vida con muchos recuerdos, mi gente, mi todo. ¿Te imaginas? Pero sí que si algún día mi vida vuelve a cambiar, siempre que pueda y que pueda venir a Asturias, voy a hacerles una visita a los monitores de la Asociación de Fraternidad, que para mí fraternidad es igual que el Colegio Guadarrama, para mí. Y también EDES, los 3 sitios que mejor estoy más a gusto. Bueno, muchísimas gracias por contarnos todo así un poco tu historia y tu experiencia. Para ir cerrando un poco el episodio, vamos a hacer un último bloque de preguntas. Empezaremos haciéndote unas a ti y luego ya cerramos contigo, ¿vale, Iván? Vale. Desde la asociación, ¿cómo veis el futuro de la atención a las personas con discapacidad en el medio rural, teniendo en cuenta todo lo que hablamos de las barreras que existen, que son claras? Sí, bueno, yo creo que hay que seguir, por un lado la formación, ¿no? Creo que como profesionales creo que tenemos que seguir formándonos. Es verdad que lo que os contaba antes, pues hay una creciente demanda de personas con el trastorno del espectro autista y otras discapacidades del desarrollo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que la entidad, la asociación, los profesionales tenemos que prepararnos para esta demanda y para que atendamos, ¿no? Y podamos ofrecer los apoyos necesarios, ¿no? Porque es verdad que el autismo pues implica cambios en los recursos, cambios en las metodologías de trabajo y bueno, creo que es importante pues que como entidad nos preparemos para ello porque ya están llegando y cada vez nos van a llegar más personas con este tipo de trastorno, ¿no? Y por otro lado creo que tenemos que seguir mejorando en calidad, ¿no? Tenemos que seguir mirándonos hacia adentro para poder ser mejores y dar mejores apoyos. Y luego yo creo que escuchar las demandas de las personas a las que apoyamos y a sus familias y trabajar en ello. Las prioridades que ellos nos marquen, en atender a sus necesidades y buscar, evidentemente, una mejor calidad de vida, ¿no? para las personas a las que apoyamos. Por proyectos que podamos contaros, hombre, pues evidentemente, pues como os decía antes, la residencia se nos empieza ya incluso a quedar pequeña, hay demanda de personas que quieren venir a ella o que preguntan para el futuro, entonces va a llegar un momento en que la residencia se nos va a quedar pequeña, incluso para esas familias que en su momento fueron las que la pusieron de pie y tienen esa preocupación de cuando llegue el momento de mi familiar con discapacidad, a dónde va a ir, ¿no? Yo creo que hay que apostar por
por la independencia de Iván, que igual no, bueno, si luego tiene oportunidad que nos cuente cómo le gustaría que fuese su futuro realmente en cuanto a independencia, ¿no? Porque es verdad que para que una persona con discapacidad pueda ser independiente, pues para eso, por ejemplo, pues un piso, ¿no? Tener un piso tutelado, incluso con ayudas, con apoyos. La palabra tutelado es como que no me gusta mucho. Entonces, bueno, un piso con apoyos, digamos, donde ellos puedan tener esa cierta independencia. Pero bueno, para poder también vivir en un piso con apoyos, también haría falta un empleo. Entonces, bueno, al final esto es como, ¿no?, la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros vamos a seguir trabajando en dar los mejores apoyos posibles. Creemos que la gente joven con discapacidad quiere trabajar, quiere vivir de manera independiente y nosotros tenemos que acercarnos lo máximo posible a todo eso. ¿Cuál es el principal problema? La falta de recursos. Es una realidad. Yo no quiero ser pesado con este tema porque al final, bueno, yo creo que el testimonio de Iván es mucho más importante, ¿no? Pero para poder incluso ayudar a Iván a que cumpla alguno de sus deseos o de sus sueños, los recursos son fundamentales. Entonces, bueno, sí que es verdad que tenemos que seguir apostando por sobrevivir, pero necesitamos el apoyo de quien corresponda para tener una financiación lo más estable posible. Bueno, relacionado con ello, si una persona quiere colaborar, ¿de qué manera crees que podría? Bueno, a Fraternidad, como siempre decimos, se puede acercar de muchas formas, ¿no? Y no solo económicas. Es decir, por un lado están como voluntario o las manos también son muy importantes, ¿no? Siempre lo decimos, hay muchísima gente que nos ayuda, que son voluntarios sin casi parecerlo, sin serlo, pero desde ayudas técnicas, ayudas para pintar o gente que sepa hacer cosas, para dar talleres, para salir a pasear, para acompañarnos en alguna de las actividades. Hace relativamente poco tiempo lanzamos una campaña, buscamos ganchetes y yo creo que, bueno, creo que lo define muy bien, ¿no? Buscamos personas que se enganchen a nosotros, que nos den el brazo, que nos den la mano para acompañarnos un poco en este trayecto de apoyo a las personas con discapacidad. A nivel del voluntariado, pues se podría hacer. Luego es verdad que una de nuestras vías de financiación es también a través de los socios, ¿no? Hacerse socio de Fraternidad, que todo el mundo puede hacérselo, tanto personalmente allí en nuestras instalaciones como a través de nuestra página web, pues es pagar una cuota anual que además desgravan la declaración de la renta, por lo tanto la cantidad real que se paga de verdad que es muy pequeña y eso a nosotros sí que nos permite, bueno, pues nos ayuda mucho. Luego sí es muy importante porque a veces, bueno, escuchamos muchas campañas y a veces lo dejamos pasar cuando no nos toca de cerca, pero marcar la X solidaria en la declaración de la renta para todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, decirles que es fundamental. A través de esa X solidaria nosotros recibimos unas ayudas que nos sirven para llevar a cabo muchísimos de los programas de los que os hemos hablado y de los que os ha hablado Iván, ¿no? Programas de respiro familiar para que las familias puedan también descansar y desconectar. Ser cuidador o ser familiar de una persona con discapacidad es duro. Es un trabajo que no acaba nunca, de largo recorrido y bueno, darles a esas familias la posibilidad de respirar, de descansar y desconectar es muy importante. El programa de autogestores en el que está Iván, programa de envejecimiento, el de nuevas tecnologías, todos esos programas más allá de lo habitual de la entidad los podemos hacer gracias a que las personas marcan la X solidaria en la declaración de la renta. A las personas que las marcan no les cuesta más ni se les devuelve menos, no implica nada. Entonces eso también para nosotros es muy importante y es una manera de ayuda indirecta que es muy directa. Y luego, bueno, a través de donaciones, si hay alguien que nos está escuchando que tenga mucho dinero o que quiera hacer una donación, pues por supuesto lo puede hacer. No obstante, en nuestra página web, www.asociacion-fraternidad.org, está en el apartado Colabora todas estas formas de colaborar. Y tú, Iván, ¿qué te gustaría decirle pues, a otras personas con discapacidad intelectual que viven en el medio rural y que quizás no conocen recursos como Fraternidad? Pues que yo creo que busquen por internet, que conozcan un poco la asociación en la que estoy, que investiguen, que la mayoría si están en casa con sus familias, pues
que las familias también colaboren en hacer clase de fraternidad, que puede ser un buen, así lo digo, un buen recurso en todos los aspectos. Yo creo que eso, como dije antes, para mí son los 3 sitios donde mejor me trataron. Y yo no sé qué tengo, pero la gente que me conoce mucho me quieren un montón. No lo digo yo, lo pueden decir mis profesores del Colegio Guadarrama, que me quieren muchísimo. Más cuando vuelves a Madrid, Sí. quedas con ellos. Sí, también quedo con ellos. La verdad que cuando quedo con ellos me presta muchísimo, porque hay tiempo que no los vi o no pude ir. Y la verdad que son encantadores. Yo le dije a Dan muchas veces, síguelos. Y el pobre pues no tiene tiempo. Lo seguimos. Vale. Mejor. Sí, y bueno, que mantener esa comunicación. Me gustaría también, tengo muchos sueños, pero me gustaría también que hubiera una amistad ahí, que hicieran alguna cosa para conocer el centro donde estoy ahora, los del Guadarrama, y un poco que estén unidos. Porque también me lo dijo la directora, la gerente Maika, que a ver cuándo los invitas a que vengan a conocernos. Me insiste. Y bueno, desde aquí, si me están escuchando algunos de los profesores ya jubilados o todavía que siguen ahí, pues que para que vengáis a verme tanto al centro donde estoy ahora como a mí. Y también me regalan muchas cosas cuando voy a visitarles. Me dice, Iván, esto para ti. Digo, pues muchas gracias. También les llevo yo. Tenemos que hacer un Algún hermanamiento, detalle. Sí. un hermanamiento de asociaciones, de entidades, de colegios. Sí, me parece muy bien. ¿Y quieres dejar algún mensaje a quienes nos escuchan sobre cómo construir una sociedad más inclusiva para todos? Pues sí. Pues que la gente que, aunque nos vean la gente de fuera, del día a día, gente que, por ejemplo, van al instituto y no tiene mucha relación con las personas como nosotros, pues que todos somos iguales, que no hay ninguna diferencia, ninguna discriminación. Puede haber que no sepamos nosotros relacionarnos, pero somos buena gente, no somos un extraño, somos uno más en esta vida. Y bueno, para finalizar ya un poco, pues dar las gracias por haber contado conmigo y que ojalá se repita esto. Pues sí, y muchísimas gracias a vosotros por compartir con nosotras y con todos los que nos escuchan vuestras experiencias y reflexiones. Hoy, a través del podcast, podemos ver que vivir con discapacidad en el medio rural tiene dificultades, pero también existen desafíos y hay oportunidades, sobre todo cuando existen redes de apoyo como las asociaciones locales como la vuestra. No, pues nada, gracias a vosotros por invitarnos. ¿Tenemos algo para ellas? Sí. Bueno, pues aquí os traemos una bolsa de la Asociación Fraternidad, aquí arriba que se vea bien. Y bueno... Bueno, se las dejamos ahí y luego ya se las damos. Luego ya- apoyamos. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotras por invitarnos y por Entonces. contar con Fraternidad. Y gracias también a quienes nos escucháis y nos habéis acompañado durante toda la temporada. Volveremos muy pronto con nuevas voces y nuevos temas. Y hasta entonces, gracias por estar ahí y feliz descanso de temporada.